Cuenta con experiencia en temas de ética y cumplimiento normativo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Phoenix. Fue presidente fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, la AMPEC, y cofundador de Global Ethics Solutions. El fundador y Global CEO de Amita México y América Latina, Fernando Sentíes Palacio, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos Ilana Sod y yo todas las semanas. Hoy con Fernando Sentíes Palacio, fundador y Global CEO de Amita y LATAM. Gracias por acompañarnos. Y a ver, medir la ética de las empresas. Quiero entender por qué es relevante esto para el mundo de los negocios en este momento. Muchas gracias por invitarme. Sí, mira, esto es importante y sobre todo en el contexto sociopolítico que estamos viviendo, porque a las empresas se les ha visto como algo negativo, como codiciosas, como causas de muchos de los problemas que tenemos de división, cuando en realidad no es así. Las empresas son las únicas que generan empleos, generan impuestos, generan muchas cosas. Claro que hay empresas buenas y malas, eso hay que entenderlo, pero lo importante es no generalizar. Pero ¿por qué es importante, respondiendo concretamente a tu pregunta? Es importante porque el impacto social que tienen estas empresas, el impacto positivo que tienen en la sociedad estas empresas es gigantesco. Déjame darte algunas cifras, por ejemplo. 35 empresas de las casi 100 que participaron, que quedaron en el ranking, que son las que tuvieron un resultado de 60 sobre 70, generan más de 360,000 empleos, de los cuales los mismos empleados, que es a quienes se les encuesta, dijeron que eran empresas muy éticas, que cumplían con todas sus obligaciones, que los trataban muy bien, que les daban muy buenos beneficios y prestaciones. Esas empresas pagan más de 8,000 millones de pesos al mes en sueldos y tuvieron que invertir para crear esos 360,000 empleos más de 69,000 millones de dólares. Entonces, lo que yo he dicho siempre, si eso es lo que pueden hacer 35 empresas, imagínate si fueran 350 o 3,500 o 35,000. Y aún 35,000 serían menos del 1% de todas las empresas en México. Entonces, esa es la importancia. ¿Cómo o qué valores están evaluando en el ranking de empresas más éticas? ¿Hay algún enfoque o hay un enfoque de género? Es muy buena pregunta, Ilana, qué bueno que me la haces. Nosotros evaluamos 4 pilares de la honestidad. No podemos evaluar todos porque las empresas, de acuerdo a su naturaleza, su origen y demás, tienen diferentes marcos regulatorios. Nosotros evaluamos solo 4 pilares que son transversales para todas las empresas, independientemente de su origen, de su tamaño, etcétera. Los pilares que evaluamos son: el primero es filosofía ética del negocio. ¿A qué nos referimos con esto? Que tengan los documentos base para tener un programa de integridad. Por ejemplo, un código de conducta, misión, visión y valores, y que estén plasmados en un documento con los compromisos de la empresa. El segundo pilar es el de liderazgo ético, es decir, una vez que la empresa tiene los documentos y que se socializan, lo que esperamos es, como le llaman en compliance, el walk the talk. Es decir, enséñame con el ejemplo. No me digas que sea honesto cuando tú no lo eres. También le llaman en compliance el tone at the top. O sea, si no viene desde arriba, no va a funcionar. El tercer pilar es precisamente la promoción de la cultura. Es decir, qué tanto esos documentos y ese ejemplo de los líderes permea a todo lo largo y ancho de la población. Es decir, se ve esto en las áreas de compras cuando le pagan a proveedores, se ve cómo tratan a sus clientes en la postventa, se ven todos los elementos. Y el último pilar que evaluamos es impacto en la comunidad. ¿Qué tanto se involucran esas empresas en devolver a las comunidades algo de lo que ellas reciben? Y que puede ir desde ahorrar papel en la oficina, mantener el pasto si eres un corporativo en Santa Fe del camellón de enfrente, hasta crear parques, infraestructura en una población. Esos son los 4 pilares que evaluamos. Sería otra pregunta que tiene que ver con las empresas éticas. ¿Cómo distinguen ustedes una empresa ética o una empresa socialmente responsable? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. Eso es otra muy buena pregunta.
Yo les llamo programas de integridad porque es un término mucho más genérico. Hay algunos programas, por ejemplo, los de la FCPA de Estados Unidos, que les llaman Ethics and Compliance, los programas de ética y cumplimiento. Hay muchos tipos de programas de ética o de integridad en las empresas. El ser socialmente responsables es uno de ellos y de hecho hay un distintivo. Nosotros lo generalizamos. ¿Cuál es nuestro enfoque y qué es diferente de los demás? Nosotros nos enfocamos en la promoción de la cultura ética. ¿Y por qué es importante esto? En más de 22 años que llevamos implementando programas de integridad en las empresas, nos damos cuenta que la mayoría de ellas, entre el 80 y 90% de las empresas, los implementan porque lo tienen que hacer, no porque lo quieran hacer. Es decir, porque un proveedor se los exige, porque la ley se los exige o cualquier razón de estas, pero no lo hacen por convicción. Pero para responder a tu pregunta se resume a la promoción de la cultura, sembrar convicciones y hacer que la gente haga lo correcto, no lo que la ley dice. Entre las empresas que salieron en el ranking este año están, voy a poner unos ejemplos, Sanofi, Walmart, General Motors, Braskem Idesa, Banregio, Danone, Seguros Monterrey. Traté de agarrar unas como de diferentes sectores. Pero quiero entender qué fue lo que les sorprendió del listado de este año y de las empresas que están en estos, no sé, primeros 30 lugares. Sí, bueno, primero déjame aclarar que todas las empresas son programas que tienen programas de ética muy robustos. Es decir, no importa si estén en el primero, en el 35, los resultados y las diferencias entre los resultados son muy pequeñas. Porque, te pongo un ejemplo, todas tuvieron un resultado de más de 60 sobre 70. Eso quiere decir que es bastante robusto su programa. Y la diferencia, para ponerte un ejemplo, del lugar 35 al primero son 4 puntos. O sea, no hay una gran diferencia. Entonces hay que reconocer a todas las empresas que están en el ranking. Ahora, ¿qué es lo que más me llamó a mí la atención de los resultados que vimos? Número uno, después de la pandemia empezamos a tener una mucho mayor afluencia de empresas que querían participar y que empezaron a ver el valor de ser reconocidas como empresas más éticas porque tiene muchos beneficios. Eso permitió que 14 empresas de las 35 nunca habían participado antes, participaron por primera vez y se llegaron a colocar entre las primeras 35. Y eso generó un rearreglo, un reacomodo de las empresas. Por ejemplo, muchas que habían estado ahí en los años anteriores fueron empujadas o movidas para arriba o para abajo. Entonces fue algo muy interesante verlo, pero me dio mucho gusto ver que 14 empresas que participaron por primera vez se colocaron en las 35. Voy a otra pregunta y ahora va más enfocado en esta parte de, que ya lo mencionaba, la parte de los proveedores, ¿no? Cuando hay una relación en donde a veces las pymes son proveedores de las multinacionales o de grandes empresas, pero que la relación, por ejemplo, de pago llega a ser de 180 días, que a veces me parece una locura para las pymes. Creo que hay un tema de liquidez y hay un tema de hacer una cadena mucho más eficiente. ¿Hay algo de esto dentro de la evaluación de ética? No específicamente en cada detalle de las preguntas porque sería un cuestionario interminable, pero sí lo consideramos. Lo que nosotros evaluamos es básicamente si tienen políticas sanas para el pago de proveedores. Y se lo preguntamos a los empleados del área de compras, ¿sí me explicó? O del área de cuentas por pagar. No solo a los directivos, porque algo importante es que nosotros hacemos 2 encuestas. Y algo que vale mucho, y esto vale la pena mencionarlo, es que cuando nosotros lanzamos una encuesta hasta para 10 directivos, que puede ser el consejo de administración, el comité de ética, o un grupo de directivos que ellos seleccionen, o el oficial de cumplimiento, quienes ellos quieran. Y esos representan a la empresa. Y por otro lado, evaluamos a todos los colaboradores, una muestra estadísticamente válida de la población de esa empresa. Y luego los contrastamos. Y ahí es cuando encontramos las brechas más grandes que existen en cada una de esas preguntas. Entonces, concretamente en lo de los proveedores, lo que preguntamos es si tienen políticas sanas, si se trata a los proveedores como en respeto y como aliados. O sea, no nos vamos al detalle de si le pagas en menos de 30 días o más de 30 días, pero ponemos esas políticas y ellos saben qué estamos preguntando y nos dan las respuestas. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque una política de pago a 90 días puede ser sana en una empresa muy grande con muchos procesos, pero no en una empresa pequeña.
Ahora, hay quienes lo hacen porque les dicen alarga el pago lo más que puedas, hay quienes lo hacen pues porque así está establecida la política. Mientras el proveedor lo sepa de antemano, creo que eso es aceptable. No, tal vez no sea lo mejor, pero es aceptable. Pero, en fin, ese es el objetivo que buscamos. Amitai evalúa más de 15 países con millones de evaluaciones. En una lectura así rápida, ¿de qué pie cojeamos en materia de ética cuando hablamos de las empresas mexicanas? Nosotros publicamos anualmente otro estudio que se llama Tendencias de Honestidad en Latinoamérica, que no tiene que ver con parte de esto, pero está muy relacionado con la pregunta que me haces. En México tenemos muchos problemas, como todos lo sabemos. Comparado con el resto de Latinoamérica, estamos igual de mal que muchos de nuestras correligionarios en Latam, con excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica. Pero los demás tenemos los mismos problemas. Pero ¿en qué estamos muy mal en México? Muy mal, y algo tenemos que hacer. Y creo que lo vemos en todos lados, en la calle, en las noticias, en Twitter, en todos lados. La violencia. Nos hemos convertido en un país extraordinariamente violento. Somos un país que ya no, donde la gente ya no tiene empatía por los demás. Y la empatía, pues, es la capacidad de sentir el dolor ajeno. Lo ignoramos, no nos importa, ya nada nos sorprende. Entonces, saliéndome un poquito de las empresas más éticas, pero respondiendo a tu pregunta, lo que tenemos que hacer, y es parte de lo que hacemos aquí con algunas de esas preguntas, es volver el interés de las empresas a poner el foco en la gente. Hay que recordar que las empresas son entidades jurídicas, no son personas ni tienen sentimientos. El ADN de las empresas lo hace las personas. Y a eso es a lo que se le llama cultura, el conjunto de valores compartidos. Y por eso nosotros le damos tanta importancia a la promoción de la cultura. Traté de relacionar ahí dos cosas en relación a la pregunta que me hiciste. Hago una pregunta más. En muchos países se está impulsando la idea de un living wage o sueldo digno. Como manera de reconocer que la gente no debería llevar 2 empleos, por ejemplo, ¿no? Para salir adelante, y que el combate a la desigualdad económica nos corresponde a todos. ¿Ustedes tienen una postura sobre esto? Sin duda alguna, sin duda alguna. Nosotros vemos, y lo hicimos en la presentación que hicimos, la igualdad en las sociedades no se logra dando dádivas ni a través de programas sociales en ningún país. Yo vivo en Canadá y lo veo. La igualdad en la sociedad se logra a través de empleos bien pagados. Fernando, muchas gracias por esta entrevista. Gracias también a nuestra audiencia por habernos acompañado. Buenas noches.